Por una aclaración, me pide la palabra el señor diputado Pablo Audala. No, presidente, en realidad es para una alusión política, porque la señora diputada preopinante hizo referencia, a mi juicio, debo decirlo con toda serenidad, de manera sesgada y tendenciosa, de la historia solo a una parte, a la parte que ella escogió caprichosamente. Esa parte además está muy mal relatada, plagada de inexactitudes, pero yo pienso, o prefiero dedicarme ahora, señor presidente, a comentar la parte que la diputada preopinante no comentó, porque parece que estamos en el 2005, no en el 2017. La señora diputada preopinante hace referencia a los antecedentes de la reforma del 95, y ahí corta el relato. Ahora, de los 21 años de vigencia del sistema mixto, 13 correspondieron a este último tramo, al tramo de gobierno del Frente Amplio. ¿Y qué hizo el gobierno del Frente Amplio durante todo este tiempo? ¿Desarmó el sistema, lo revocó, lo dejó sin efecto? ¿Lo hizo más justo, más solidario? ¿Lo hizo más público, más estatal, como tanto se preconizó? No, hizo exactamente lo contrario. Venimos oyendo hablar de la necesidad de limitar las comisiones desde el año 2005. Recuerdo con mucho afecto al diputado José Luis Lacina, del Partido Socialista, que era un navegante solitario porque nunca tuvo eco en su propio gobierno. Y ahora tuvo que venir la diputada Macarena Gelman para recordarle a la izquierda que era hora de limitar las comisiones. Los gastos de administración de la SAFAP, que Murro ha permanentemente reclamado la necesidad de que le pasen esa cuenta a la SAFAP porque el BPS se está haciendo cargo de los gastos administrativos de la SAFAP. ¿Por qué no promovieron una ley e hicieron un cambio legislativo para corregir o enmendar ese aspecto? La seguridad social sin lucro, la seguridad social estatal y pública, con una sola AFAP que sea del Estado. ¿Para cuándo? Porque pasaron 13 años, tuvieron mayoría absoluta. ¿Por qué no lo hicieron? Hubiera correspondido a la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Hubo 3 gobiernos con el Poder Ejecutivo encabezados por el Frente Amplio. Ahora, sin embargo, no solo no hicieron eso, sino que lo que hicieron fue profundizar el sistema de la SAFAP, perfeccionarlo en sus aristas supuestamente más capitalistas o más liberales, o más egoístas o más antisolidarias. Yo quiero traer a colación los antecedentes de la ley 18.673 que se aprobó en el año 2010, gobierno del presidente Mujica, referente político de la señora diputada preopinante, que muy lejos de corregir esos aspectos tan nefastos y negativos y neoliberales del sistema de la SAFAP, lo que hizo fue, repito, profundizar el sistema. Y miren lo que firmó el presidente Mujica y el Consejo de Ministros íntegro, con fecha 10 de mayo del año 2010 como exposición de motivos y lo remitió al Parlamento. Dice así el segundo párrafo: el régimen previsional creado por la ley 16.713 de 3 de septiembre de 1995 ha funcionado adecuadamente, en particular en lo que refiere a la administración del Fondo de Ahorro Previsional. No obstante, tanto el natural desarrollo del mismo como la magnitud y el crecimiento inducen a revisar aspectos operativos, particularmente en lo vinculado a las oportunidades de inversión. Por supuesto, las comisiones no las vamos a tocar. Los gastos administrativos que sigue pagando el BPS, que sigue pagando la sociedad, que pagamos todos los uruguayos para que las AFAP puedan, por lo tanto, maximizar su rentabilidad y su lucro, no, en 13 años eso no lo tocamos. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? Y esa misma ley a la que estoy yo haciendo referencia, señora presidenta, que promovió el señor presidente Mujica, entre otras cosas lo que dispuso cuando precisamente promovió la diversificación de las oportunidades de inversión, en el literal del artículo 2, establece como oportunidades de inversión para la SAFAP invertir en valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia. ¿Y sabe lo que nos dijo el ministro Lorenzo cuando vino al Parlamento a explicar los alcances de este proyecto de ley? Que cuando se referían a organismos extranjeros muy confiables y de alta rentabilidad crediticia, se referían, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos de América, a los títulos y a los bonos que emitían los Estados Unidos. Entonces, señor presidente, no podemos perder la seriedad. Y si vamos a hablar de los cincuentones, hablemos de los cincuentones, que es un planteo específico, un problema real y concreto, pero no intentemos a partir de allí hacer discursos absolutamente panfletarios
que se dan de bruces con el comportamiento político de toda la izquierda, unos por acción y otros por omisión, desde el 1 de marzo del año 2005 para acá. Gracias, presidente. Por una alusión política y exhortando que termine en ella, la diputada Lilian Galán. Gracias, señor presidente. En realidad, bueno, yo no escogí caprichosamente, simplemente me tomé el trabajo, obviamente, de buscar en la historia económica de nuestro país la historia relatada por sus propios protagonistas. Pero bien, yo quiero recordar que cuando el Frente Amplio llegó acá al gobierno en el año 2005, llegó después de una terrible crisis económica y tenía problemas muy urgentes que resolver, ¿sí? Problemas muy urgentes que resolver, vuelvo a repetir, y por lo tanto la reforma de la seguridad social no era los problemas que ocupaban en ese momento la atención, sino la terrible pobreza e indigencia que teníamos en el país. Pero como bien dijo nuestro compañero, el diputado Alejandro Sánchez, sí se hicieron leyes, como por ejemplo la salida de las AFAP a los que no fueron entrados en forma coercitiva, o sea que podían retirarse de las AFAP. Pero en realidad quiero terminar acá, señor presidente, simplemente me alegro que el herrerismo, dicho en palabras del diputado preopinante, comience a preocuparse por el lucro de las AFAP y comience a hablar de este tema, que es el lucro justamente de empresas de capitalización individual y no solidaria. Muchas gracias, señor presidente. Va a ser por una aclaración, exhorto al señor diputado eso. Sí, gracias, presidente. Yo lamento mucho, pero no tengo más remedio que insistir en algo. Sigue siendo selectiva la diputada preopinante a la hora de analizar la historia. Porque ella dice, no, yo lo que hice fue escoger un tramo de la historia y analizarla o analizarlo a partir de las expresiones de sus protagonistas. Ahora, un tramo. Yo traje a colación otro tramo. ¿Por qué no se pronuncia sobre esto? ¿Cómo explica ella que el presidente Mujica haya escrito lo que escribió y que lo haya hecho llegar al Parlamento en estos términos? ¿Qué explicación tiene esto para el relato histórico de la izquierda y del Frente Amplio con relación a estos temas? Porque alguna explicación tiene que tener. Y es verdad que se votó esa ley a la que hace referencia la diputada Galán en el año 2013. Yo la voté. Ahora, yo creo que el resultado de la misma, que también esa se aprovechó para darle un zarpazo a la SAFAP, como se le quiere dar ahora por parte de muchos sectores políticos y por parte del PIT-CNT, demostró la confianza de la gente en el sistema. Porque los que estaban habilitados para presentarse, para cambiarse de régimen entre los 40 y los 50 años de edad, se presentaron 15.000. Nos lo dijo, estaba presente la diputada Galán, el señor Evergali, presidente del Banco de Previsión Social, cuando compareció a la Comisión de Seguridad Social y de Hacienda, el 25% de los que estaban en condiciones de presentarse. Seguramente muchos inducidos a error, porque era un sistema muy similar a este, los obligaban entre los 40 y los 50 cuando tenían 20 o 30 años de vida laboral por delante. Esa es la realidad. Entonces, yo esto lo hago en el afán de sincerar la discusión y de que no sea una discusión abstracta, porque acá todos hemos tenido responsabilidades de gobierno a esta altura y tenemos que asumirlas. Y en ese antecedente legislativo que menciona la diputada preopinante, ¿por qué no le pusieron un tope a las comisiones? ¿Por qué no arreglaron el tema de los gastos de administración? Murro llevó el tema de los gastos de administración a juicio y perdió un juicio en el Tribunal de lo Contencioso, porque el Tribunal de lo Contencioso le dijo, no, mire, de acuerdo a la ley, la AFAP no le tiene que pagar nada a usted por los costos de administración. Y Murro sabía, y se lo propuso al Poder Ejecutivo de la época, que había que promover un ajuste legislativo. Nunca se propuso. Nunca lo planteó ningún señor legislador del Frente Amplio, que a mí me conste. Y por supuesto esa solución no prosperó. Ahora, lo que sí hicieron fue todo lo otro. Y en ese antecedente del año 2013, lo que también hicieron para perfeccionar el sistema de la AFAP fue ir en el camino de los multifondos, establecer un fondo de acumulación o un fondo de retiro al fondo de acumulación que ya existía. ¿Para qué? Para que los ahorristas, para que los afiliados activos tuvieran mejores posibilidades, minimizar los riesgos en la etapa más cercana a la jubilación, aumentar un poco los riesgos para capitalizar su ahorro en las etapas donde son más jóvenes y tienen muchos años de trabajo por delante. Esas son las cosas que hizo el Frente Amplio en casi 15 años. Y yo las voté porque estaban muy bien y porque estaban en la misma lógica de lo que se hizo en el año 1995. Vamos a decir las cosas como son.
Y terminemos de hacernos discursos, porque la prensa ya se fue, además, podríamos ahorrarnos tiempo, aunque más no sea, ¿no? Gracias, presidente.